tenemos el placer de recibir con nosotros al doctor Jean-Baptiste Bussal, profesor titular de Historia del Derecho y las Instituciones de la Universidad de París. Buenos días, Jean-Baptiste, ¿cómo estás? Buenos días, Romina. Pues muchísimas gracias por tu invitación a participar hoy. No sé si mis luces podrán ilustrar, pero por lo menos dar algo de ilustración, como si fuera un cómics, toda esa situación inédita. Una mariposa batió sus alas en Wuhan y el terremoto se sintió en el resto del mundo. Tenemos la sensación que además en Francia se han superpuesto varios conflictos, porque ya venía con un mar de fondo importante, con la disputa con los chalecos amarillos y las reformas de pensiones. ¿Cómo se ha vivido la situación excepcional de la crisis sanitaria y cómo se está viviendo ahora, que ya están entrando en el fin del confinamiento y en la apertura de algo nuevo, pero que en realidad no sabemos muy bien qué es? Bueno, la verdad que yo creo que en un primer momento, diría yo que las inquietudes acerca de las políticas o sociales un poco se anihilaron frente a un cierto tipo de miedo, pánico y de alguna manera mucha indiferencia también hacia hacia esa fiebre que venía del Oriente. Muchas veces al principio, pues había la gente que ya se preocupaba mucho por temas que son al fin y al cabo muy íntimos, ¿no? De sanitarios, hay gente que panican frente a eso y mucha gente era bastante indiferente. Yo tengo que admitir que yo era bastante indiferente al tema y más bien pensaba que todo eso era más o menos tipo de histeria colectiva y como historiador pensaba un poco, pero ¿en qué momento la gente ya va a empezar a ahogar a los árboles, los que envenenan los pozos, ¿no? Como se hacía antiguamente, que se pensaba que el extranjero era culpable de la contagión, y en qué momento, y la verdad que eso lo pensaba de manera un poco para reírme, ¿no? Con la gente que tenía esas referencias, pero me di cuenta que precisamente, por ejemplo, en el barrio chino de París, pues ya la gente no iba. Los restaurantes estaban vacíos, los supermercados estaban absolutamente vacíos, no había nadie y ya había gente que empezaba a mirar mal a la gente de tipo asiático, ¿no? En plan de que como si fueran ellos responsables de una enfermedad que había salido de algún lugar de China hasta lo poco que sabíamos entonces, y por si acaso sepamos algo ahora de dónde ha salido eso y de cómo ha venido. Yo creo que los historiadores lo sabrán, pero yo creo que nadie lo sabrá ahora, porque es un tema altamente político ante de todo y de relaciones internacionales. Efectivamente, sobre todo después de varias décadas, por lo menos un par de décadas de banalización de la política, asistimos a un momento de una profunda necesidad de definición o de redefinición de lo político. En el plano, como vos bien decís, de las relaciones internacionales, pero también en el plano nacional, en el plano interior. Redefinir qué significa gobernar en democracia, qué significa vivir en democracia y cuál es la utilidad social del Estado. Yo creo que hay muchas preguntas y muchas preguntas muy ricas dentro de la pregunta que me has hecho. Y yo creo que la primera, no sé si se trata de eh, redefinir la política, sino más bien de reintroducir la política. Y eso también impacta mucho la manera en la cual se mira el Estado, la evolución del Estado y la evolución también de la democracia y de la ciudadanía. Porque lo que hemos vivido, a mí me parece, como observador de la vida política en mi propio país, lo que hemos vivido en los últimos años, y eso también se refleja
en lo que se ha visto en otros lugares, en otros países, me parece, es la necesidad, es una expulsión del debate político como debate político legítimo dentro del campo público, en el sentido en que se ha introducido, por ejemplo, en la Constitución francesa, el principio de precaución. El principio de precaución implica que el político, o sea, la persona que tiene la legitimidad política por su elección, el político no toma la decisión siguiendo unas ideas políticas o una conformación, una imaginación política, sino que toma la decisión después de consultar a unos expertos. Y se supone que estos expertos pues son como unos Robocop, ¿no? Que aportan un punto de vista que sería meramente técnico, puramente científico, si así se puede decir, y que no están un poco lejos del tema político, ellos no tienen intereses sociales y entonces se pronuncian sobre si 2 y 2 son 5 o son 4. Y la verdad que eso ha servido para que los políticos pierdan su propia responsabilidad política, porque claro, lo que han hecho es solo aplicar una medida promovida por unos expertos. Y eso también permite decir que el gobierno del Estado democrático, de la democracia, es una cosa de tecnócratas y además es una cosa de gestión, administración y no de imaginación política o de postura política o de cosmogonía política. No se trata de cómo vemos a la sociedad y qué futuro queremos dar a la sociedad. Se trata de qué se debe hacer con lo que tenemos, con el estado actual de la ciencia y de nuestros conocimientos. Claro, que gobernar es saber prever y tener conocimientos, pero es el momento en el cual el tecnócrata esconde las preguntas políticas. Reintroducir política, ¿quién lo ha hecho en esos últimos años? Pues obviamente, y es muy triste por la democracia, o por la democracia tal como la entendemos de protección de los derechos, una ¿quién ha reintroducido la pregunta política o la política? Pues son los que se llaman los popularistas, que sean de derecha o de izquierda. Son los que plantean que no le importan plantear la racionalidad o la tecnicidad de una demanda social o de un tema, sino los que plantean temas desde un punto de vista ideológico. Se ve muy bien, por ejemplo, en el discurso, por ejemplo, de Trump, ¿no? Que pone America First, Make America Great Again. Eso no tiene nada que ver con ninguna tecnocracia, ¿no? Es un lema político, meramente político, sencillamente político, plenamente político y casi únicamente político. O sea, casi es el extremo de ese poder de los tecnócratas. También el poder de los tecnócratas tiene el problema de que confisca las demandas políticas de una sociedad, en el sentido de que cuando la sociedad pide algo, que sea legítimo, que sea bien, que sea mal, pero pide algo y que ese algo puede entrar dentro de un debate, pues el tecnócrata dice, eso no se puede por temas técnicos, por temas técnicos. Y entonces, ¿qué tipo de elección puede haber si se dice a los electores, podéis votar, pero la verdad que lo que vais a votar no importa, porque al fin y al cabo pues se hará lo que se puede técnicamente y no se hará lo que no se puede técnicamente. Y además es aún peor cuando el discurso, es aún peor desde el punto de vista de la proyección política que puede tener un debate público, es cuando se dice que la verdad, la perspectiva del futuro es poner en marcha eh, un plan de mejora de la tecnoestructura, de la estructura técnica, ¿no? Es cuando se dice a los pueblos que al fin y al cabo, pues las finanzas públicas van a ser mejor
que la deuda nacional se va a mejorar, pero con esto toda la gente será más pobre y vivirá peor. O sea, la calidad de vida del ciudadano no es lo que importa es poner las cifras redondas, las cifras bien. Y entonces, claro, la situación actual nos muestra un poco el fallo y los límites de la política o de este tipo de política, porque lo que pasa es que, claro, el mundo de los tecnócratas lo que permite hacer es cerrar el debate político y a la vez decir que las decisiones no son ideológicas, son decisiones del sentido común, ¿no? Si es el sentido común y que usted no entiende el sentido común, es usted un imbécil. Y entonces, si usted es un imbécil, pues eso explica por qué usted vota a la extrema derecha o a la extrema izquierda, porque sois unos imbéciles que no entendéis nada. ¿Eh? Entonces, eso cierra mucho la cosa. Pero en que decía que eso, en la crisis actual revela los límites de esto, es porque obviamente si los gobiernos fueran tan tecnócratas, ¿por qué no han sabido gestionar la crisis? ¿Por qué no han sabido prever? Pues porque sencillamente la tecnocracia no lo puede todo, porque lo que no se puede prever, no se puede prever, y que a la vez se está creando una creencia, y eso es el fundamento de legitimidad del poder de los tecnócratas, en que la tecnoestructura puede gestionar cualquier tipo de crisis, ¿eh? Y a la vez demuestra que no lo sabe hacer. Y la situación actual, lo veo aquí con los pequeños ojos del observador y solamente en Francia, porque ahí no tampoco he leído mucho sobre otros países, es que hay una desesperación de no saber eh, qué se va a hacer después. Hace algunas semanas había una desesperación, una ansiedad terrible para saber cómo íbamos a salir de esto. ¿Eh? Y aunque desde un punto de vista racional era obvio que el coronavirus no había llamado por teléfono al presidente de la República para decirle, pues mira usted, me voy a quedar un par de semanas más y luego me iré a tomar vacaciones o algo así, ¿no? Aunque era obvio que el virus, el presidente de la República no sabía mucho más que los demás sobre el virus, pues se estaba esperando una respuesta inmediata. Bueno, también hay algunos que, claro, dijeron que, claro, el presidente lo sabía todo y que todo eso era un complot. Pero, bueno, aparte de ese tipo de reacción imbécil, de racionalización de lo incomprensible, para llamarlo así, y utilizar más o menos la explicación de Raúl Girardet sobre los mitos políticos contemporáneos, pues obviamente el límite de todo ese sistema de tecnoestructura y de poder político borrado por la estructura, pues precisamente eh, fracasa frente a lo inesperado y lo inesperable. Y aún peor, porque hace algunos años, cuando el SRAS también vino de China, había un ministro de la salud que había previsto en Francia comprar mascarilla, ¿no? Bueno, para taparse la boca, ¿no? No sé cómo se dice la palabra exactamente. Y ese ministro también había gastado muchísimo dinero en vacunas, ese tipo de cosas. Y claro, no se produjo la contagión esperada, entre comillas, y todo el mundo, y eso fue el final de la carrera política de ese ministro, que obviamente había gastado demasiado dinero en comprar vacunas que al fin y al cabo pues no fueron tan útiles, de comprar cosas, herramientas que al fin y al cabo pues no eran útiles. Y eso es terrible, porque claro, en ese momento eh,
eso es un poco, porque es un peligro, porque es un problema, porque precisamente es cuando incluso dentro de un campo que es de tecnócratas, pues no se puede prever, solo se puede gestionar y eso es muy conservador, porque lo que se gestiona es un orden, sobre todo, y un orden de un Estado por encima de una ciudadanía. ¿Eh? Y eso a mí me parece que es un poco un primer campo de respuesta, primera idea de respuesta. La ciudadanía, además, ha renunciado voluntariamente en algunos casos, en otros casos no, a muchísimas libertades constitucionales. Una situación sin precedentes, en pos de una seguridad colectiva. Pero esto hace que la crisis sanitaria tenga también un alcance jurídico que ha sido como una avalancha. Esta modificación repentina del contrato social y de nuestra jerarquía de derechos y de libertades se da en un contexto excepcional, pero ¿puede tener efectos permanentes? ¿O cómo van a ser los efectos jurídicos de estas renuncias voluntarias a las libertades de acá en adelante? La verdad que ojalá lo supiera. Yo soy el primero, bueno, no soy el primero, pero yo soy de los que van diciendo que el problema es que no sabemos cómo vamos a salir de esto. Y a mi parecer, ese tipo de catástrofe natural es un poco a lo mejor comparable con la situación de Katrina en Luisiana, Eh, cuando alguna gente en Estados Unidos pues, ha descubierto que más de la mitad de la población de New Orleans era negra y era pobre. Estaba viviendo bajo el nivel, el nivel medio de pobreza, ¿no? Bajo el nivel de pobreza. Y la gente o sea, descubría la realidad. En tal caso, yo creo que es un momento acelerador de algunas tendencias, es un momento que destapa algunos problemas, tomando la idea de que estamos en una, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo, sino que la crisis es exacerba unas tendencias, pues yo diría que hay tres tendencias, pero de manera muy esquemática. Hay una tendencia de que una parte de los ciudadanos, y es una parte importante por ahora, o sea, una parte de los ciudadanos bueno, han asumido como suyo el interés común y ese interés común es no salir, quedarse en casa, aceptar una privación de libertad pensando en un mejor común. Pues esa gente en un momento dado, quien asume los sacrificios, en un momento pues, puede no soportar que algunos no hayan asumido también los sacrificios o no hayan dado su parte de sacrificio de su propia libertad y eso va a hacer que una parte de la ciudadanía pues puede resolverse o puede decidir pedir más intervención de quien tiene la autoridad y quien tiene la autoridad es el Estado. Y se pide al Estado pues ser el gendarme de un orden que permite proteger el bien común para de alguna manera que puede tener cada uno puede tener su propia definición de qué constituye el bien común, puede ser más o menos ancho, desde luego, claro, pedir, y eso es una tendencia hacia una autoridad. Y hemos comentado varias veces que esa autoridad, o se piensa que esa autoridad puede ser, es de extrema derecha, y si se está, o de una derecha extrema, poco importa cómo se quiere llamar. Pero a mí me parece que no es solo que es una extrema derecha, sino que es una extrema derecha o una extrema izquierda, porque al fin y al cabo, pues es una petición de autoridad, es una petición de autoridad, es una petición de una autoridad que determina por una comunidad, cual que sea la manera de definir la comunidad, que tiene un interés común,
pues hay que imponer a los individuos, a los individuos eso. Y claro, si hay más autoridad, pues también habrá la tendencia inversa. La manera de poner junto democracia y república pide la necesidad de un equilibrio entre los intereses individuales y los intereses comunes. La república son los intereses comunes, la democracia es lo que protege los derechos, los intereses individuales. Claro, hoy en día se llaman derechos humanos, se llaman derechos individuales, derechos, pero al fin y al cabo son intereses individuales, son intereses globales, intereses comunes, ¿no? Y el problema es que precisamente cuando los que están en un medio, ¿no? Para hacer un equilibrio entre los dos tipos de intereses, eh, pues sencillamente quitan la política, quitan el campo de la política. ¿Y por qué van a quitar el campo de la política? Porque sencillamente los que se ubican en el centro, los que se ubican en el lugar político donde hay que proponer un equilibrio y entonces gestionar un equilibrio, es donde precisamente los políticos se han puesto como tecnócratas. O sea, quitan las ideas políticas, son tecnócratas, gestionan. Y eso es muy peligroso porque precisamente los que mantienen el equilibrio, pues más o menos desertan la política, para ellos puede ser más cómodo tener una lógica de orden que una lógica de anarquía, molesta menos. ¿Eh? Pero lo que es, y eso pone claramente en peligro, vamos a decir, no la democracia, sino un tipo de democracia, que es el tipo de democracia de los derechos humanos, que es el tipo de democracia de la participación política o de la participación al objeto político, y la democracia, que al fin y al cabo, pues es del equilibrio de poderes que admite la palabra del otro, discrepando, pero la admite. O sea, admite que haya ideologías y que ideologías opuestas pues no tienen por qué caer en un acuerdo, pueden seguir opuestas. Y no hay ninguna tecnocracia por el medio eh, que puede pretender regular ideologías. Yo había orientado mucho la respuesta acerca de un futuro, pero un futuro impredecible, aunque yo creo que hay algunas tendencias que pueden producir miedo para algunos de nosotros, ¿no? Sobre todo para quien quiere tener un pensamiento crítico. Esto nos va a Ahora obligar dejo, a... ¿Sí? sí, no, dejo la palabra, perdón. Es cuando pensamos en términos de miedo, sentimos que muchas cosas se paralizan porque el miedo y pensamiento crítico están en las antípodas. Entonces, buscar un pensamiento crítico es nuestra forma de tratar de superar el miedo, porque muchos sentimos que el miedo nos está paralizando, el miedo a no saber, el miedo a volver a qué normalidad, cosas que no tienen que ver ya con la enfermedad ha quedado lejos, sino con lo que ha sido la gestión de la crisis sanitaria, que ha devenido en crisis política y que a la vez está teniendo efectos jurídicos, en un momento que está actuando, como vos decís, como acelerador. De repente todo está envuelto en la misma maraña de cosas rápidas, aceleradas, de las que no sabemos cómo vamos a salir, y esta respuesta de los tecnócratas es una respuesta a corto plazo, pero la respuesta a largo plazo va a ser política. En esa política también tenemos que vislumbrar algún futuro de esperanza, porque hasta ahora se nos están desmoronando las certezas y no tenemos a qué asirnos. Eso es lo que hay que inventar y eso es lo que estamos tratando desde un pensamiento de identificar los elementos. ¿Cuáles serían para vos como profesor universitario y como jurista, como historiador del derecho?
¿cuáles serían los elementos que no tendríamos que perder de vista para poder vislumbrar un futuro con esperanza? Bueno, yo creo que, pero eso no es solo como historiador del derecho, como jurista, ¿no? Yo creo que la primera cosa que hay que cultivar, y sobre todo desde el campo de la docencia y de la investigación, pues es el espíritu crítico. Lo que tenemos que fomentar y lo que tenemos que hacer con los estudiantes, precisamente, es, es decir una cosa y el contrario, para que entiendan de que hay elecciones, no hay tantas verdades como se puede creer, ¿no? Que hay puntos de vista opuestos, que hay puntos de vista distintos y que una cosa puede ser mirada de varias maneras. Eso es lo que tenemos que ver, porque si no, estamos dando, sí, sí, y sobre todo ahí en una facultad de derecho, el gran riesgo del derecho es que el derecho es una materia que en sí misma es conservadora, en el sentido de que se explica cómo es el derecho, además con la idea de que hay una ciencia del derecho que entonces es completamente neutral, si es una ciencia desde el punto de vista político, y pues no, hay elecciones, el derecho revela elecciones políticas que se han hecho en su momento y que no hay que ser meramente técnicos de estas soluciones, ¿no? Hay que, yo creo que eso también es un reto sobre todo cuando estamos grabando clases, ¿eh? Porque cuando se hace una clase grabada en vídeo o solo audio, pues no sé, no se puede tener tantos discursos aparte del propio tema de la clase para decir a los estudiantes y no pensáis que esto que estoy diciendo del siglo XVIII no tiene nada que ver con procedimientos sociales que conocemos hoy en día. Eh, quiero decir que también impide hacer algunas paréntesis dentro de las clases, lo hace más difícil. Pero yo creo que esas paréntesis dentro de la clase quizás son las que más forman a los estudiantes. Y yo creo que, pero eso es también el tema amplio de la comunicación frente a la razón. Ahora, hoy en día tenemos un discurso político que es sobre todo un discurso de comunicación y no es un discurso de ilustración, no es un curso de convencer, es un curso de convencidos, ¿eh? Que no llama, no apela a la razón del individuo, sino que apela a su convicción y a la necesidad de adhesión a algunos temas. Ahora, las consecuencias de la crisis actual desde un punto de vista jurídico, pues hace muchísimo tiempo, y yo diría que con la forma del Estado después de la Segunda Guerra Mundial, que verdaderamente crea una nueva forma de concebir el Estado, sobre todo en los estados que se consideran democracias, eh, pues es una cosa inédita ese estado de emergencia sanitario y parece más leve que un estado de emergencia militar o que un estado de emergencia por temas de guerra o de terrorismo. Parece más leve, sobre todo porque no hay enemigo. O sea, no, el enemigo no es un otro humano, sino que es un virus. Pero por ser más leve, no, no es menos importante y, y la pregunta es si sí o no eso puede permitir introducir de nuevo un estado de excepción o generalizar un estado de excepción. Un estado de excepción, eso promete una evolución de nuestra sociedad. La pregunta es, ¿la evolución va a ir con un discurso que lo construye o va a ir con una cierta incertidumbre y, y eso es tema
de cómo verlo, este tema a mí me parece de razonamiento, de espíritu crítico y de precaución. O sea, al fin y al cabo, pues quizás si el derecho de participación de los ciudadanos no es tan importante o ya no es tan importante, pues lo que hace falta es un espíritu de vigilancia y también un espíritu de tomar acciones o tomar medidas aparte del Estado, aparte del poder constituido, en el sentido de la acción para lo que no hace el Estado o acción para lo que no puede hacer el Estado. Pero claro, eso implica una redefinición del contrato social, pero es una redefinición que obviamente ya está en curso. Es uno de los temas que planteábamos desde el principio. ¿Cómo va a ser el nuevo rol del Estado, pero también el nuevo rol ciudadano? No es solamente quedarnos en casa y esperar que otros tomen las decisiones y otros hagan todo por nosotros, renunciando a nuestras libertades, a la libertad de circulación, a la libertad de trabajo, a la libertad de participación política, sino que creo que ahí también tiene que haber un replanteo, no solo del Estado, sino desde cada uno de los miembros de la ciudadanía. La tendencia que yo veo, y lo siento porque no es una tendencia que me parece que sirve para optimismo, la tendencia que veo es un reforzamiento del Estado. El Estado vuelve a utilizar el carácter extraordinario de las situaciones para recobrar poderes. Y la pregunta es si el Estado es un aparato de los ciudadanos, es un aparato de la comunidad o es un aparato de los poderosos. Eh, y eso es la vigilancia de la ciudadanía. Desde luego, la ciudadanía no existe. Lo que sí existen son militantes. Quiero decir que un ciudadano no es una persona neutral. Un ciudadano tiene que ser una persona que participa a la vida cívica. Incluso lo decía Jean Baudin, ¿no? La definición del ciudadano en Jean Baudin en los 6 libros de la República, cuando el padre de familia sale de casa para discutir con los demás padres de familia de los asuntos comunes de la ciudad, es cuando él es un ciudadano. Precisamente implica el ser ciudadano implica una actuación y desde luego no una pasividad, no una pasividad. Y eso es todo el reto que tenemos hoy en día entre saber si somos consumidores de bienes y de servicios o si somos actores de la producción de esos bienes y servicios. Desafortunadamente yo no tengo respuesta y yo no sé, yo no sé cuál va a ser la orientación. Francamente, yo soy más pesimista que cualquier otra cosa, pero yo no creo que soy pesimista sobre una realidad, sino que soy pesimista sobre la representación de una realidad que nos hemos hecho, eh, que nos hemos forjado hacia la idea de una sociedad en progreso. Porque al fin y al cabo, a mí me parece que se está cayendo abajo es la ideología del progreso. Porque los tecnócratas son contrarios a la idea del progreso. Porque el progreso es un progreso técnico, ya no es un progreso político. ¿O cuál va a ser el progreso político o sea, sin renunciar a los logros políticos que ya hemos sacado? O en fin, quien no sabe no es igual a los demás. Y entonces, si el progreso está fundado esencialmente en tecnología, pues plantea el problema de precisamente volver a nuevo tipo de desigualdad. Y además, vuelven temas que hemos conocido en el pasado y que además me parece que resurgen bastante, es el ignorante por su culpa o es el ignorante que no es por su culpa.
Y esos son temas que vuelven con, a mí me parece que es una ideología que está ganando muchísimo y que está penetrando y que casi está derrumbando algunas partes, por lo menos, de la propia ideología del progreso, es el neoliberalismo. Con toda esa idea de meritocracia, de que el pobre es pobre porque se lo merece, el ignorante es ignorante porque se lo merece. Eh, o sea, son todos estos temas. Yo creo que la ciudadanía tiene que luchar con ideas. Y claro, ¿qué se puede hacer? Pues, hay que luchar con ideas. O sea, al fin y al cabo, reinventar política es reintroducir política. La política tiene que volver a estar en muchísimos más campos de lo que están. Y entonces no tiene por qué esconderse. Ese es el problema. No hay temas que son tecnocráticos. ¿eh? Eh, claro, el COVID es una cosa que no es meramente política, pero también hay elecciones que se toman. Elecciones que se toman, cómo se cierra un país, cómo se deciden cerrar a ciudadanos, cómo se permite a algunos salir, a algunos no salir, cómo se ha decidido que una parte de los trabajadores pues podían perder toda fuente de ingreso. Hay algunos que se han mantenido con salario y otros no. Y eso plantea también temas de igualdad y temas de ciudadanía. Pero me estoy ahí perdiendo un poquito en el tema. Voy a decir porque la pregunta es amplia, pero desafortunadamente yo no tengo respuesta exacta. Yo no tengo respuesta exacta. eh, y el derecho me parece que va a ser sobre todo una manera de poner certezas en cosas que no tienen certeza. Hoy difícilmente alguien pueda decir con honestidad que tiene respuestas, pero por lo menos en este ejercicio de reflexión colectiva tratamos de cambiar el ángulo de las preguntas. Y en eso Jean-Baptiste nos ha ayudado mucho, porque es una óptica distinta, no estamos solamente buscando inventar esperanzas donde no la hay, sino forjarlas realmente desde los elementos de la realidad con lo que contamos. Y la reflexión y el pensamiento es un profundo elemento de la realidad. Así que, doctor Jean-Baptiste Roussel, profesor titular de Historia del Derecho y las Instituciones de la Universidad de París, agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estas reflexiones y esperamos volver a conversar cuando escampe y tengamos más certezas y podamos hablar en otros términos del bien común, de la democracia y de la república. Buenos días, Jean-Baptiste. Muchas gracias, adiós.